Tengan todos buenas tardes. Veremos en este momento pues la revisión bibliográfica acerca del tema, siempre enfocándonos en el paciente adolescente traumatizado, ¿verdad? Tenemos definir como paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones en consecuencia de un traumatismo que afecta a dos o más órganos, o bien aquella lesión que puede poner en riesgo nuestra vida. El politraumatismo es la principal causa de muerte y de incapacidad en adolescentes. El 80% de los traumas son cerrados y supone el 75% de las muertes. Como sabemos, estos pacientes tienen que ser intervenidos de manera continua, coordinada, sistémica y con una reevaluación constante, ya que son un grupo de riesgo. Las causas más habituales de los politraumatismos son accidentes de tráfico, ahogamiento, lesiones intencionadas, incendios, caídas, etc. Algunos mecanismos y las características del paciente adolescente pueden suponer que ante cualquier traumatismo hay un elevado gasto energético, por lo cual todos los órganos pueden lesionarse. Los médicos tienen que hacer una minuciosa evaluación para poder descartar alguna lesión interna por medio, por ejemplo, de exámenes de laboratorio o exámenes de imagen. El paciente adolescente crítico, pues en la enfermedad crítica aguda y en la recuperación, pues se caracteriza por un aumento del catabolismo y una renovación proteica. Por ello es importante que la proteína sea uno de los principales nutrientes que nosotros enfoquemos, pero también no dejar atrás el adecuado suministro de energía, como pueden ser los carbohidratos y los lípidos, para que este recambio sea de mejor manera y que la síntesis proteica siempre se mantenga para cubrir las necesidades de metabolismo basal y de la termogénesis. Durante el periodo de estrés, pues sabemos que las hormonas catabólicas pueden incrementarse y causar resistencia a la insulina e hipoglicemia. Por eso es importante de valorar también que el adolescente no tiene a plenitud sus reservas de grasa. Por lo tanto, hay que cubrir los déficits, hay que cubrir este macronutriente para evitar un déficit de ácidos grasos esenciales, ¿verdad? Todo esto es para que el paciente adolescente tenga un adecuado tratamiento y también que tenga esa oportunidad de mejorar ese pronóstico, ¿verdad? Porque como hemos visto, por ejemplo, en el caso clínico, el paciente llevaba un pronóstico bastante comprometido, ¿verdad? Entonces, el aporte nutricional que nosotros podemos hacer, pues le va a mejorar bastante su estado en general. Tenemos que la enfermedad crítica en la respuesta inflamatoria asociada al daño tisular y supone una alteración en el metabolismo energético celular, ¿verdad? Sabemos que cuando hay una lesión, pues se activan todas las cascadas para poder revertir el grado de estrés que lleva el cuerpo, y esto es mediado por el sistema inmunológico, que al llegar a la lesión, pues bombardea de las citoquinas, que es como sustancias que van al torrente sanguíneo y activan todo lo que es el estrés para inducir al catabolismo de todos los nutrientes, como la glucosa, los lípidos, las proteínas endógenas, y por lo tanto, pues mantener una respuesta adecuada ante el estrés. Tenemos la fase, en situaciones de estrés, pues tenemos la fase aguda y la fase tardía, en que podemos observar la fase aguda en un periodo precoz, ¿verdad? En los primeros días o en los primeros días de choque, ¿verdad? Y luego tenemos la fase aguda en un periodo tardío que va de 3 a 7 días. En esto, prácticamente en la primera semana en que se presenta la lesión, pues hay un pico de catabolismo en el cuerpo y es donde nosotros tenemos que actuar para que este pico pues pueda disminuir y pues pueda salir adelante el paciente. Posteriormente hay una fase tardía de anabolismo en donde hay una rehabilitación y una fase crónica donde el organismo pues trata de compensar todo el estrés que ha tenido. Luego tenemos la intervención nutricional.
Las herramientas de tamizaje nutricional, pues en este tipo de pacientes, el paciente pediátrico, pues ASPEN al principio, en el 2019, pues nos recomendaba que pudiéramos utilizar algún tamizaje de riesgo. Sin embargo, en la actualización de 2017 concluye que estas herramientas pues no son muy recomendadas, ya que sabemos que un paciente adolescente crítico en UCI, pues va a necesitar una evaluación completa nutricional. Entonces, por ello, le detalla que dentro de las primeras 48 horas, pues debe de hacerse esa evaluación. Y luego tenemos la valoración nutricional, en donde podemos obtener los datos generales del paciente, el diagnóstico médico, ¿verdad? Hacemos la valoración dietética nutricional, la composición corporal, los parámetros bioquímicos o clínicos, examen físico, historia del paciente, y esta obtención de datos se analiza y se interpreta según la evidencia científica y para que podamos tener una evaluación completa. Sin embargo, en este paciente hay que tener mucho cuidado, ya que algunos parámetros como antropométricos o parámetros bioquímicos pueden verse alterados por la misma condición del paciente. Entonces, hay que ver qué es lo que se puede tomar, lo que se puede utilizar para poder dar un buen diagnóstico y una buena evaluación nutricional. Posteriormente tenemos el diagnóstico nutricional, lo haríamos por formato PES, el problema, la etiología, signos y síntomas. Y luego tenemos la intervención nutricional, donde vamos a determinar los requerimientos nutricionales, la prescripción dietética, la prescripción de soporte nutricional si fuese necesario, el plan de alimentación individualizado y explicar la dieta prescrita al familiar o al entorno también, porque muchas veces los pacientes ingresados, pues, y sobre todo en UCI, como la preocupación del familiar es la alimentación. Entonces siempre debe de haber un apoyo ahí para poder explicar cómo es la alimentación. La educación alimentaria nutricional al paciente, si está consciente, y al cuidador, y con la coordinación con las partes implicadas es muy importante en el equipo multidisciplinario para poder coordinar la alimentación, la prescripción y todo lo que necesite el paciente. Y luego la ejecución de la intervención nutricional. Las necesidades nutricionales, pues en paciente crítico siempre van a ser, nuestro enfoque va a ser a la provisión adecuada de proteínas, calorías y el resto de macronutrientes, ¿verdad? Para prevenir las pérdidas de masa corporal y el suministro energético para lograr una tasa adecuada de síntesis proteica. Pese a las necesidades energéticas en los pacientes ingresados en UCI, son difícilmente protocolizables, pero existen líneas básicas para que nos podemos apoyar para poder establecer una evaluación nutricional más adecuada. Las fórmulas de gasto energético, pues pudiéramos utilizar factores o también shuffle o las fórmulas de OMS, pero sin la adición de factores de estrés para estimar el gasto energético en reposo, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta que Harris Benedict y las guías de recomendación no deben utilizarse en niños críticamente enfermos porque sabemos que adiciona, que no es una condición normal, ¿no? Y se debe de lograr por lo menos del 70 al 80% del gasto energético para el final de la primera semana del paciente crítico. Como veíamos anteriormente, la primera semana es bastante decisiva. Y al llegar al 100% los primeros 7 días sin pasar el valor de ese valor, debido a que la hiperalimentación puede ocasionar el incremento de, por ejemplo, hiperglicemias, hiperglicemias, cetosis hepática, colestasis, falla respiratoria, uremia, y prolongar así la estancia en UCI. Entonces, lo que queremos hacer énfasis aquí es que se debe de dar las calorías que el paciente necesita, porque si aumentamos el requerimiento y hacemos una hiperalimentación, ocasionamos un estrés metabólico mayor, y si no calculamos las calorías, hay una subalimentación y por ende hay una depresión de todos los compartimentos también en el cuerpo.
Los requerimientos de proteína, pues lo que nos dicen las guías Aspen es que de 2 a 13 años sean de 1.5 a 2 kilogramos, a 2 gramos por kilo al día, de 13 a 18 de 1.5 kilos al día, gramos por kilogramos al día, ¿verdad? Recientemente también se publicó las nuevas recomendaciones en donde decían de que en periodos de estrés el aporte proteico mínimo debe ser de 1.5 gramos por kilogramo al día. Luego tenemos también si nuestro paciente necesita nutrición enteral, pues recordar que está indicada cuando el tracto gastrointestinal esté funcionando y que al menos parcialmente funcionalmente, ¿verdad? Y cuyos requerimientos de energía no pueden ser cubiertos por la ingesta oral o necesita otra vía de alimentación. Por ejemplo, entre las vías de alimentación tenemos la sonda nasogástrica, la nasoyeyunal, la gastrostomía o yeyunostomías. Es importante la elección de la fórmula también, eso va a depender de la posición de la sonda, si está en el estómago, si está en el intestino, pues tenemos que hacer una buena elección de fórmula, o también dependiendo de los requerimientos, si necesitamos una fórmula hiperproteica, hipercalórica, pues hay que elegir. Y los métodos de administración, pues puede ser por bomba de infusión, que normalmente cuando están en UCI, pues esa es la preferida, ¿verdad? Para garantizar que la alimentación vaya a un ritmo constante. Contraindicaciones de la nutrición enteral, pues la obstrucción gastrointestinal, sangrado intestinal, hilo paralítico, peritonitis, colitis isquémicas, roturas esofágicas o inestabilidad hemodinámica, pues no vamos a poder utilizar la nutrición enteral. Tenemos la otra opción de nutrición parenteral, ¿verdad? Que sabemos que es cuando el tracto gastrointestinal no puede ser utilizado, ¿verdad? O que el paciente pediátrico va a tener un ayuno prolongado, o que es un adolescente que está en desnutrición y que no cubre el 50% de sus requerimientos a los primeros 7 días. Su administración siempre debe ser por vía central y la nutrición parenteral también puede ser complementaria. Podemos estar nutrición enteral y nutrición parenteral. Eso para poder llegar a las metas de calorías o de nutrientes que hemos estimado. Siempre hay que hacer una buena transición entre la nutrición parenteral y la nutrición enteral y siempre y cuando los aportes alcancen 2/3 de los requerimientos nutricionales estimados. Recordando la composición de la fórmula, pues pueden ser, se les puede agregar líquidos, electrolitos, aminoácidos, dextrosa, lípidos, vitaminas y oligoelementos. Tenemos aquí un esquema, ¿verdad?, de decisiones en donde tenemos para ver qué se le va a suministrar al paciente. Tenemos siempre y cuando el paciente esté estabilizado cardiorrespiratoriamente y hemodinámicamente. El inicio del soporte nutricional, pues ya lo podemos utilizar si el paciente está estable, si lo podemos, si lo amerita, ¿verdad? Valorar el riesgo nutricional y el estado nutricional y la meta calórica. Si tenemos un tracto gastrointestinal funcionante, en este caso sí, podemos utilizar la nutrición enteral con todas las vías, ¿verdad? Es importante también verificar la tolerancia a la fórmula nutricional. En el caso de que sí, pues se progresa hasta por lo menos llegar al 70% del gasto energético en reposo. Y si es no, pues tenemos que auxiliarnos también de la parte médica para poder utilizar protectores gástricos o procinéticos, ¿verdad? Y mejorar la tolerancia. La infusión continua también pudiera ayudarnos para mejorar la tolerancia a la fórmula. Y si no, pues se utiliza una sonda transpilórica que vaya posterior hasta el intestino para que eso nos pueda ayudar a una mejor tolerancia. Y si no, nada de esto es posible, pues utilizamos la nutrición parenteral. El monitoreo y el seguimiento de nuestros pacientes es indispensable, ¿verdad? Para el seguimiento y adherencia a la prescripción nutricional, la monitorización del plan dietoterapéutico nutricional, es importante la evaluación de los resultados también, ver exámenes de laboratorio y reevaluar el estado nutricional, ya que sabemos que estos pacientes están en constante crecimiento. Entonces, siempre es importante hacer una reevaluación del estado nutricional.
En el plan de alta y el seguimiento y consulta externa, pues como ya decía la licenciada anteriormente, pues siempre se les da sus recomendaciones y siempre es válido, ¿verdad? Si el paciente va con gastrostomía o con con yoinostomía, pues siempre se les da el seguimiento, se les da el plan de alta con la fórmula que deben de preparar, ¿verdad? Se les explican los dispositivos también, cómo utilizar la bolsa, la zona de gastrostomía, los cuidados que deben de tener. Y si el paciente va vía oral, pues también se le da un plan de alimentación, siempre considerando los gustos, las preferencias y cubriendo las necesidades calóricas que necesita. Gracias, licenciada.